Ya, perfecto. Grabando. Bien, el sistema respiratorio, estudiantes, es un sistema obvio, que está asociado a la cavidad torácica. Es un sistema que ustedes deben manejar porque en definitiva hay muchas cosas asociadas a kinesiología y respiratorio. Entonces, lo primero que quiero partir mostrando estas imágenes del látex de Yokochi es que ustedes ven aquí, ¿verdad? Arriba el manubrio, luego el esternón, aquí el apéndice cifoides y la parrilla costal. Han sido disectados los músculos intercostales internos y externos, ¿verdad? Y aquí se ha sacado la parrilla postcostal para mostrar la región del mediastino donde se ubica el músculo cardíaco. Ahora, si ustedes se fijan bien, el músculo cardíaco está ubicado en el centro del tórax, con, por supuesto, la desviación hacia el ápex, hacia el costado izquierdo. Recuerden ustedes que el corazón es una estructura que tiene estas características, ¿no? Entonces, esto de acá, esto que estamos viendo en este lado, es el ventrículo izquierdo. Este es un corazón de un sujeto de unos 22 años, más o menos. Entonces, este es el ventrículo izquierdo, o sea, perdón, el ventrículo derecho, y este es el ventrículo izquierdo. Entonces, si lo giramos, fíjense, el ventrículo derecho se ve con unas paredes un poquito, espérame, ¿cuál es este? Este es el derecho, con unas paredes un poquito más delgadas, porque lo que se ve ahí de cerca en realidad es justo el borde, donde hay arborizaciones, pero el ventrículo izquierdo en realidad es de paredes más gruesas, ¿verdad? Y si ustedes se fijan además, el desplazamiento, bueno, justo este está cortado al revés, digamos, el desplazamiento normal del ventrículo izquierdo es formando el ápex hacia el costado derecho del cuerpo, en esta posición, dijéramos, ahí, así, exactamente así. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, fíjense, en esta perspectiva, entonces, dentro de esa cavidad nosotros tenemos que meter otras estructuras. Y dentro de esas otras estructuras que ingresan igualmente están los pulmones. Entonces los pulmones son un parénquima esponjoso. Si uno toma un trozo de cadáver de pulmón, por ejemplo, y lo pone en un vaso de precipitado con agua, entonces el pulmón, el tejido pulmonar flota. Flota porque siempre queda conteniendo aire en el interior. Aunque sea de un pulmón, fíjense, de un cadáver putrefacto, aún así flota, ¿ya? No se puede quitar totalmente el aire dentro de las cavidades alveolares. Entonces el pulmón, a ver, ¿cómo lo dije al revés? El corazón con el ápex se ubica así, hacia, perdónenme, tengo parece problemas hacia el lado izquierdo, ¿ya? El ápex se desplaza hacia el lado izquierdo. Eso, lo dije al revés, lo dije hacia el derecho. Pierdo, parece, la razón ya con esta cuestión. Entonces, en el fondo el corazón se ubica así, más o menos, aquí, ahí está un atrio, ahí está el otro atrio, ahí está el ventrículo derecho, y esto engorda un poquito, y ahí está el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es un poquito más grande todavía que lo que se ve en el esquema. El esquema tiene un pulmón menos desplazado, en realidad está mucho más desplazado todavía. Entonces, el pulmón ahora derecho, bien digo, el pulmón derecho, tiene 3 lóbulos, 1, 2 y 3. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solo 2 lobulaciones, una gran lobulación con una rama bronquiolar que se divide en 2 subramas, pero que generan un solo tronco, y una segunda rama que es el lóbulo inferior. Ya está. Parece que hay otro esquema en el futuro que nos puede mostrar esto. Entonces, esa porción se denomina mediastino, esa región donde se ubica el corazón. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿para qué sirve el corazón? ¿Qué funciones tiene el corazón? Bueno, ventilación pulmonar, difusión de gases respiratorios, desde la sangre a los alvéolos, y por supuesto, conjuntamente con el sistema cardiovascular, porque ningún sistema funciona solo, ¿verdad? Transporte del oxígeno y del anhídrido carbónico hacia los tejidos periféricos, porque del fondo son los tejidos periféricos aquellos que van a requerir el oxígeno y que van a necesitar la extracción del CO2, ¿verdad? Y de alguna manera también tenemos un mecanismo de regulación de la respiración, que está dentro de estos aspectos funcionales, estos 4 aspectos funcionales del aparato respiratorio. Los mecanismos de la ventilación pulmonar, chicos, son muy simples.
Se trata en el fondo de un diafragma, un músculo. Fíjense que el diafragma, ¿cómo se le llama? En el supermercado, aquí en el carnicero de barrio, cuando uno va, le dice, oiga, tiene malaya. La malaya es un producto cárneo delgadito. Ese es el diafragma De la vaca, del del vacuno. cerdo. ¿Ya? Ese es el diafragma. Chicos, tienen por ahí un micrófono abierto y estamos oyendo intimidades. Acuérdense de apagarlo para que no vayan a pasar una mala broma. Entonces, fíjense, el diafragma, esta malaya, digamos, cuando se extrae en un cuerpo humano, es una cuestión delgadita, chicos. El diafragma en el cuerpo humano debe tener espesor más o menos, aunque ustedes no lo crean, así, de 4 milímetros. Es una cuestión que uno dice, esto es increíble que esta musculatura, que es estriada esquelética, pero se ve como una musculatura media transparentosa, ¿sí? Sea capaz de hacer esta función de contraerse y relajarse de la manera en que lo hace. ¿Y cómo lo logra? Bueno, es muy sencillo. El diafragma, chicos, en estado de reposo, tiene una fuerte curva de aposición. ¿Qué es la aposición? Es que ustedes tienen aquí la cavidad torácica y entonces el diafragma está puesto de esa manera en la cavidad torácica. Entonces, ese pedacito de ahí es la curva de aposición. Entonces, cuando el diafragma se contrae hasta este nivel. Esto es algo que a veces no se comprende bien, pero el diafragma está en curva de aposición y se contrae así. Entonces, desciende y al descender obliga a los pulmones a, literalmente, chicos, alargarse hasta esta unidad de superficie, digamos, que es cuando el diafragma se encuentra tenso. Y luego, cuando liberamos la expiración, el diafragma vuelve a su estado de reposo, es decir, a ese estado de aposición. Esto es, chicos, en paredes pulmonares torácicas, toracopulmonares normales. Pero puede ocurrir, hay otras patologías como el EPOC, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde esto pasa de otra manera. Bueno, entonces aquí tenemos la dinámica de respiración. Pongo completa toda de inmediato, en realidad, en vez de saltarme y por paso. Entonces, la inspiración normal, chicos, necesitamos recordar lo siguiente. El aire que proviene de la atmósfera tiene, chicos, 760 milímetros de mercurio, Hg, de presión atmosférica en condiciones normales a nivel del mar. Entonces, si resulta que yo les digo, chicos, ahora botemos todo el aire que está en el pulmón, todo. Quedamos sin aire. Y si tú dices ahora, profe, si me relajo, el aire entra solo. Si tú te relajas, el aire entra solo. Es decir, que este nivel de aposición del diafragma tiene un nivel basal, donde entra un poquito de aire al pulmón. Eso es muy importante, chicos. Entonces, luego nosotros hacemos la inspiración y expiramos más o menos alrededor de medio litro de aire, ¿ya? Imagínense, medio litro de aire son aproximadamente 2 de estas probetas, medio litro de aire. Es poco en realidad. Y inspiramos y expiramos medio litro de aire. Luego, fíjense, o sea, esperen, mejor todavía, más que mostrar esas probetas, fíjate, imagínate que aproximadamente es este vaso precipitado, hasta ahí. Eso es medio litro de aire. Miren qué interesante. Es una cantidad poquita. Inspiramos y expiramos medio litro de aire. Ya está. Entonces, contraemos los músculos intercostales, levantamos un poco la parrilla torácica y al levantar la parrilla torácica, chicos, hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Levantamos levemente la parrilla torácica, ¿verdad? Inspiramos, entra el aire a los pulmones y luego, por defecto, por relajación del sistema, el aire sale dentro de la vía aérea. Entonces,
Cuando hacemos una inspiración y expiración normal, la inspiración es activa porque implica contracción de los músculos intercostales y del diafragma. Como la presión atmosférica es más alta, de todas maneras entra con mayor facilidad y además nosotros provocamos una presión negativa dentro del árbol respiratorio, ingresa. Pero luego, la expiración es totalmente pasiva, chicos. Basta con que nos relajemos y el aire sale. Pero sale todo el aire, no, porque el aire sale, pero si quisiéramos, todavía podemos sacar más aire. Entonces, queda una cantidad basal de aire en los pulmones, vamos a comentar eso después en una curva. Ok, listo. Entonces, relajación de los músculos intercostales del diafragma, disminución del volumen de la caja torácica, aumento de la presión del tórax respecto a la presión exterior, o sea, ya no tenemos nosotros 760 milímetros de mercurio, tenemos aproximadamente 810 milímetros de mercurio, un poquito menos, quizás estoy exagerando, 790, y entonces, de mayor presión a menor presión, el aire sale en forma pasiva. Eso es en la inspiración y en la expiración normal. Pero hay otra situación. Imagínate que el día de mañana, yo sé que ustedes, sobre todo los que estudian kinesiología, también son personas que les gusta ejercitar su cuerpo. Lo he visto mucho eso, mantener una calidad de vida basada en actividad física. Cuando salen a trotar, chicos, ustedes no van respirando así por la nariz y expirando por la boca, y así despacito. Ustedes van así, por la misma boca, insuflando y expirando. ¿Por qué razón? Es muy simple la respuesta. Porque hay una demanda de oxígeno mucho más alta, ¿verdad? Y entonces esta demanda de oxígeno más alta implica a la vez que se comprometen otros músculos asociados a la respiración. Entonces, obviamente, el diafragma, los intercostales, pero aparece el esternocleidomastoideo, chicos. Aparece esta musculatura del cuello que lo que hace en el fondo es levantar desde aquí, asociado, ¿verdad?, a las clavículas, asociado a las clavículas, levantar completamente la parrilla costal. El serrato anterior, ¿verdad?, este músculo en forma de hoja de sierra, que también coopera con el proceso de aumentar el diámetro anteroposterior del tórax, ¿verdad? Los escalenos, pectoral mayor, subclavio. Todo eso se contrae, se levanta la parrilla costal e ingresa mucho más rápido el aire a los pulmones y por lo tanto ingresa a boca abierta porque por la nariz no sería suficiente. Habría mucha turbulencia en la nariz. Entonces, la inspiración de nuevo es activa, pero ahora veamos la expiración. Como entró ese aire muy rápido y como la demanda de oxígeno del tejido periférico muscular también es más alta, entonces necesitan hacer una aspiración forzada. Y esa aspiración forzada implica nuevamente, chicos, relajación de todo el sistema que había iniciado la inspiración, pero a diferencia de la otra inspiración, de la anterior, de la expiración que era pasiva, esta expiración es activa. ¿Por qué razón? Porque ustedes contraen los músculos abdominales, ¿para qué? Para empujar las vísceras, todo el tripal, dijéramos, y todas las vísceras se empujan, y como no pueden empujarse hacia abajo, se empujan y en la presión se empujan hacia arriba. La línea alba del abdomen, ¿verdad?, se pone durísima por la proyección de la musculatura abdominal, empujan las vísceras hacia arriba y empujan el diafragma hacia arriba, produciendo un eflujo de aire, una expiración también forzada. Entonces, hay una diferencia entre la inspiración pasiva de estar sentado, así pensando en la nada, y la otra, estar haciendo actividad física de mediana, de baja intensidad, de mediana y de alta intensidad. En esos tres niveles de actividad física se requiere una expiración forzada. Muy bien. O sea que yo dijera, miren, voy a ser un poco desagradable lo que les voy a decir, ¿eh? Pero si ustedes están ahí, por ejemplo, en una bicicleta estática, ahora que estamos tan encerrados, qué sé yo, haciendo un poco de actividad y están respirando así nomás y expirando, yo diría, esa actividad que está haciendo esta persona es sospechosa. Yo creo que no está haciéndola de verdad. O sea, lo que me gustaría ver es que ustedes ponen la palanca de esfuerzo, digamos, en mediano o máximo, y que están haciendo actividad donde están sudando, donde cae un poco de sudor por el antebrazo, y ustedes están inspirando y expirando en ese
en esa intensidad. Ahí yo me creería que realmente están haciendo un gasto calórico pertinente asociado a la proyección, ¿verdad?, de una buena musculatura estriada, esquelética en miembro inferior. Y dependiendo también de cómo estén ustedes tomando los manguitos de la bicicleta, pues estar haciendo trabajo aeróbico, ¿verdad?, en miembro superior. Eso, bueno, pero es otra cosa. Entonces, en un corte transversal, nosotros vemos aquí la porción del mediastino, ¿verdad? Y vemos el parénquima pulmonar. Ahí vemos un parénquima y aquí vemos el otro, y nos fijamos que el parénquima pulmonar tiene una cara suavecita, el pulmón por fuera sacado fresco, una cara brillante, que se llama pleura visceral, y por dentro del tórax, si ustedes han visto un costillar de cerdo, en los humanos es lo mismo, se ve una pared suave, y esa es la pleura parietal, parietal de pared. Entonces, en el fondo, la pleura visceral, chicos, y la pleura parietal se pegan así como, ¿cómo se los explicara? Imagínense ustedes que tienen dos vidrios. Espérenme, voy a buscar otro cubo de objeto. Denme 30 segundos. Imagínense ustedes lo siguiente. Toman dos cubreobjetos. Aquí están. ¿Sí? Y si los coloco uno sobre otro así, no pasa nada, no se pegan. Pero imagínense que los mezclo con agua. Mira, ahí hay una gota de agua. Y voy a poner uno contra otro. Mira lo que puedo hacer ahora. Están pegados, chicos, mira. No los puedo separar. De hecho, se sostiene uno contra otro. Incluso en una superficie tan pequeña como esa, a ver, ahí, como esa, mira, se sostiene. Entonces, ¿por qué se sostiene? Se sostiene porque en el fondo hay una especie de vacío de succión entre las dos pleuras debido al agua que está pegando a ambas hojas. Eso mismo es lo que pasa, en los vidrios. Eso mismo pasa en las pleuras. Entonces, cuando tú tienes una pleura parietal y una pleura visceral que tienen muy poco, o sea, prácticamente se puede decir que no tienen entre ellos una verdadera distancia, hay una distancia virtual entre ellos. Entonces se pegan entre sí. Entonces cuando el pulmón se quiere extender, o sea, cuando se extiende el tórax, el pulmón se extiende pegado al tórax, debido a que hay un espacio virtual entre ambas pleuras. ¿Y qué líquido hay ahí? No es agua en realidad. Es una cosa como un suerito, chicos. Son unas cuantas proteínas sobrehidratadas, es agua, obviamente, sodio, potasio, y una composición así de cloruro de sodio levemente salada, como la mayoría de estos líquidos que están circulando por ahí, como el cefalorraquídeo, qué sé yo. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Ya está. Luego, perdónenme, y luego, por supuesto, ustedes saben que el corazón también tiene su propio drama ahí, porque el corazón por fuera tiene una estructura, ¿verdad?, que denominamos nosotros pericardio. Entonces, escucha, no, tendría que ponerme un guante para mostrarles esto. Denme un segundo, no sé si tengo un guante a la mano. Espérenme un instante. No, creo que no lo tengo, pero, denme un segundo. Voy a ver si lo saco así. Miren, este es un corazón de ave. Espérame, no quiero tomarla así directamente. Están con residuos de formol. Este es un corazón de ave, y si ustedes se fijan, el corazón de ave tiene una membrana aquí en la punta. ¿La ven? Esa membranita que se extiende. Esa membranita es el pericardio. Entonces el pericardio, chicos, empieza a cumplir una función similar a esta cosa de las pleuras de los pulmones. Entonces el corazón se contrae y relaja ahí en el mediastino, pero a su vez el pericardio hace un juego para disminuir el roce, porque la contracción de relajación necesita como un movimiento, dub, loop, dub, loop. ¿Ya? Perfecto. Bien, sigamos adelante. Entonces,
en esta gráfica, chicos, que es una gráfica, no se entiende muy bien al principio, pero voy a tratar de explicársela. Se muestra, fíjense ustedes, la presión en centímetros de agua, porque ustedes saben que la presión se puede medir de muchas maneras, en centímetros de agua cuando se mide en un tubo en U. Ese es el famoso tubo en U. Me imagino que en la escuela alguna vez hicieron un tubo en U para medir la presión de cualquier cosa. Ese es un tubo en U. Entonces, en el tubo en U se mide la presión en centímetros de agua. ¿Qué tan diferencia de centímetros de agua hay? Por ejemplo, aquí hay una diferencia, aquí hay otra diferencia. Se mide la H, la altura. H porque ater en francés, ¿no? La altura. Entonces, aquí tenemos el nivel 0 de la presión de los alvéolos en la inhalación y al exhalar. Entonces, en la inhalación, el alvéolo tenía presión 0 antes de iniciar la inhalación, porque como quien dice, mi presión interna de la vía aérea es igual a la presión interna que está en la atmósfera. Pero cuando inicio la inhalación, ¿verdad? Como baja el diafragma, disminuye la presión en el interior de los alvéolos, ¿ya? En centímetros de agua. Y cuando, por el contrario, expulso el aire, como tengo que aumentar la presión dentro de mi vía aérea para poder sacarla, incremento la presión dentro de mi vía aérea. Listo, eso es algo fácil de entender. Lo que no es tan fácil de entender es lo que viene ahora. Las pleuras. Las pleuras, chicos, tienen una presión de agua, en centímetros de agua, de -5 en estado basal. O sea, cuando le contaba la historia de los vidrios, digamos, los vidrios se encontraban adheridos entre sí porque hay una presión negativa en el interior, como que produce un efecto de succión, por eso no se separan. Entonces, partimos con una presión negativa. Cuando iniciamos la inhalación, esa presión negativa se hace todavía más negativa porque como que los pulmones intentan despegarse del tórax, pero no pueden. Porque esa presión negativa los lleva, ¿verdad?, a alargarse, incluyendo el diafragma abajo en las bases, y no sé si se despegaran, sería fatal, no podríamos respirar. Y luego en la exhalación, las pleuras, el espacio interpleural, vuelve al estado de reposo, que era -5. O sea que siempre las pleuras están pegadas, chicos, una contra otra, la visceral contra la parietal, con una presión negativa. Bien, y esto ahora ya no es presión, es volumen en litros. Entonces dice que nosotros teníamos 2,5 litros y cuando inhalamos logramos 3 litros, o sea, 500 ml, ¿verdad? Y cuando exhalamos volvemos a los 2,5 litros. Entonces siempre estamos en el rollo de 3.000, 2.500, 3.000, 2.500 cuando estamos reposando, respirando en estado de reposo, en una espirometría normal. Bueno. Y eso es lo mismo, no sé por qué está clonada esa diapositiva. Ahora, los pulmones, fíjense, para poder, miren, voy a usar una palabra grosera en fisiología. Les ruego me disculpen, no se debe usar esta palabra, esta palabra la usan las personas que no saben cómo explicar las cosas, yo la voy a usar solamente para poner acento en lo que quiero explicar. Los pulmones son elásticos y eso ayuda, esa palabra no se debe usar porque nada ayuda a nada en la fisiología, eso es una expresión ridícula. Entonces, la elasticidad de los pulmones ayuda a que cuando se estiran vuelvan a su lugar. Entonces, en vez de decir ayuda, nosotros vamos a decir, hay una sinergia en la respuesta de elasticidad del pulmón cuando se extiende y cuando se contrae, asociada, por una parte, a la función del diafragma dentro de la caja torácica y por otra, a la composición proteica al interior de los alvéolos. Y esta composición proteica al interior de los alvéolos, chicos, está fundamentado en dos proteínas esenciales, las elastinas y el colágeno. Entonces, estas dos proteínas, chicos, son proteínas estructurales que también tienen una capacidad
de elasticidad dentro del contexto de la constitución del alvéolo. ¿Cómo se hicieron estas micrografías electrónicas? Se los cuento. Se toma un alvéolo, chicos, perdónenme que esto sea tan... A veces son tan domésticas las explicaciones en ciencia, bueno, cuando has hecho ciencia. Se toman los alvéolos y se lavan en detergentes, literalmente hablando. Se lavan en Tritón, por ejemplo, un detergente clásico. El Tritón, chicos, es un detergente, ahí lo tienen, Tritón, es como quien dijera como un lavaloza, así como un Quix, solo que no le meten esa babita del Quix, que le ponen ahí una Carbopol, pero es eso, en el fondo, un detergente. Se lava en detergente hasta sacarle todo el tejido graso. Y si tú quieres ir más lejos, le puedes meter lipasa. A pesar de que yo no creo que eso sea bueno, después de ese lavado en detergente, lo que se puede hacer también, se puede lavar en un solvente orgánico, en silol, por ejemplo, o en una batería de alcoholes o en una batería de solventes orgánicos como éter etílico, por ejemplo. Y entonces se seca, queda el puro esqueleto seco de proteína, todo lo demás se rompe. Y entonces quedan estas elastinas y estos colágenos, luego ese trocito se coloca en una microscopía de barrido y se hace la fotografía. Y así se hace. Entonces fíjense, estas fuerzas elásticas del tejido pulmonar, elastina y colágeno, permiten que haya una vuelta a la normalidad del proceso. Pero hay otra situación complicada dentro del tejido pulmonar. ¿Qué es esta macana del agente tensoactivo alveolar? Me explico. Voy a volver a sacar, no, voy a usar este mismo vaso de precipitado, miren. ¿Ven que ese vaso de precipitado tiene gotas de agua? Las ven ahí, ¿verdad? Miren, voy a hacer algo estúpido. Denme 30 segundos, voy a buscar un rociador. Miren, en este rociador tengo algunos agentes detergentes. Entonces, vean la gota de agua ahí. Voy a aplicar el agente detergente. ¿Qué pasa con las gotas de agua después del agente detergente? Miren, voy a volver a llenar de agua esa parte. Desaparecen las gotas. Aquí no cayó agente detergente. Voy a aplicar un poquito. Las gotas de agua caen con el agente detergente. ¿Por qué razón? Porque el agente detergente, chicos, afecta la tensión superficial del agua. ¿Y qué es la tensión superficial del agua? Imagínense que todas las moléculas de agua están unas con la otra así como asustadas de la manito. Y dicen, ay, no nos queremos separar, no sé qué. Y están todas juntas. Entonces, cuando cae una gota de agua en un vidrio, las gotas quedan juntitas así como ovejitas. Dicen, no nos queremos separar. Cuando aplicas un agente tensoactivo, se altera esa propiedad del agua, que se llama maldición. Tensoactividad, obviamente. Es una propiedad coligativa del agua, ya me voy a acordar. Tiene un nombre específico. Entonces, las moléculas de agua tienden a estar juntas. Entonces, fíjense, como tienden a estar juntas, perdónenme, me voy a ir para acá un segundo. Como tienden a estar juntas, entonces, si esas moléculas de agua bañan el alvéolo por dentro, al alvéolo le pasa algo increíble, chicos. El alvéolo tiende a colapsar. Entonces, para evitar que el alvéolo colapse, nuestras células del alvéolo, que son dos, mira, voy a dibujar. El alvéolo tiene unas células así, que se llaman neumocitos tipo 1, y que van a constituir uno de los tantos alvéolos como racimos de uva, así microscópicos dentro del pulmón. Y por fuera tiene otras células que se llaman neumocitos tipo 2. Entonces, estas son las tipo 2 y estas de adentro las tipo 1. Entonces, los neumocitos tipo 2, para evitar este colapso alveolar,
fabrican una sustancia que se llaman surfactantes, que en el fondo viene a cumplir, como quien dice, una función como este detergente. Entonces, este surfactante pulmonar, fíjate, humano, es un conjunto de aproximadamente 80% de fosfolípidos, 8% de lípidos neutros, colesterol y ácidos grasos libres, 12% de proteínas que se producen y secretan y reciclan por el neumocito tipo 2. Y dentro de las moléculas que están asociadas a esta especie de detergente pulmonar, tenemos la dipalmitoilfosfatidilcolina y la fosfatidilcolina. Dipalmitoilfosfatidilcolina y fosfatidilcolina. Entonces, ¿qué son la dipalmitoilfosfatidilcolina? Bueno, la dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿verdad? Es una molécula que tiene dos cadenas de ácido palmítico, por eso dipalmitoil, fosfatidil porque tiene un grupo fosfato y tiene un grupo colina, listo. Y la otra macana era fosfatidilcolina, simplemente. Porque ahí tiene el resto, ahí tiene el fosfato, ¿verdad? Y aquí tiene dos ácidos grasos neutros. Y listo. Y si ustedes se fijan, esas moléculas nos recuerdan un poco a los fosfolípidos de membrana, obvio, claro, pero ahora se secretan en forma libre dentro de la cavidad alveolar para evitar el colapso alveolar. Entonces, este colapso alveolar, ¿ya? Ocurre, chicas y chicos, en los niños que nacen en forma prematura. Un chiquito que nace de 6 meses, de 7 meses, sus células neumocitas tipo 2 todavía no están maduros, su árbol respiratorio no está del todo maduro. Entonces estos chiquitos hacen colapso de su tejido pulmonar. Por esa razón es muy complicado el proceso de recuperación de los chicos y necesitan estar en una cámara que tiene una regulación bárica, una regulación barométrica, ¿verdad? Con el objeto que ellos puedan respirar. Entonces, para esto, para que sus pulmoncitos no colapsen, entonces se agregan surfactantes artificiales. Hay algunos surfactantes, chicos, que se fabrican directamente desde la extracción de surfactantes animales como el Curosurf, que se fabrica de surfactante de puerco. Pero hay otros que se hacen en forma artificial. Tokoyo Tanabe, por ejemplo, siempre los japoneses, con sus cosas tan espectaculares, hacen el surfactén, una molécula muy similar al surfactante que fabrica nuestro pulmón. Glaxo, por ejemplo, otro laboratorio tremendo. Exosurf, también otro surfactante, una molécula muy interesante. Entonces, estos surfactantes se aplican como puff y en las cámaras báricas variables de los nacidos prematuros también se aplican en la atmósfera. Muy bien. Ok, entonces voy a ir para atrás un segundo para recordarles algo. Entonces, aquí tenemos los alveolitos, pues esos racimos de alveolos que pueden compactarse. Entonces, aquí tenemos las células alveolares, ¿verdad? Aquí hay una cavidad alveolar, aquí hay otra cavidad alveolar. Y entonces, fíjense, aquí está la interfase aire y aquí está la interfase sangre. Entonces, desde la interfase aire, pónganse ustedes que va el oxígeno. El oxígeno tiene que pasar a los neumocitos de los pulmones. Después tiene que pasar una lámina basal. Después tiene que pasar las células endoteliales del vaso sanguíneo para recién llegar a la sangre. Mira el tremendo viaje. Y de vuelta, el CO2, misma cuestión. Desde la sangre, ¿verdad? Pasar la pared vascular, la lámina basal y pasar los neumocitos tipo 2 y neumocitos tipo 1 para llegar a la cavidad alveolar donde después se va a ir hacia el exterior en la expiración. Entonces aquí aparecen estos dos conceptos, chicos, en biología respiratoria, que son la ventilación y la perfusión. Ventilación está asociado a la corriente de aire que entra y sale a la vía aérea. Y perfusión alude, como dice la diapo, al Q, alude a la cantidad de sangre que está siendo perfundida por la arteria
y venas pulmonares. Ustedes saben que la arteria pulmonar en el pulmón es la única bendita arteria del cuerpo que lleva sangre con CO2, y las venas pulmonares las únicas venas que llevan sangre rica en oxígeno y que ingresan, ¿verdad?, al atrio izquierdo para meterse al ventrículo izquierdo y para ser disparadas después por la arteria aorta al resto del cuerpo, al tronco brachiocefálico, para arriba, a las carótidas, las subclavias y para abajo, ¿verdad?, al resto del cuerpo. Ok. Entonces, fíjate, aquí procede a hablar de la ecuación de Poiseuille. ¿Y qué es la ecuación de Poiseuille? Esto tiene que ver en el futuro con el asma también. La ecuación de Poiseuille, chicos, tiene que ver con, en el fondo, cuánto aire puede pasar a través de nuestra vía aérea. Y ese aire tiene una resistencia. Si yo paso aire por un tubo de lápiz, por ejemplo, póngase ustedes, no sé, a ver, no, vamos a imaginar por estas pipetas. ¡Oh, maldición! No sé quién barra me mandé. Un segundo. Ahí sí. Por estas pipetas. Entonces, imagínense que yo tengo una pipeta gruesa y una pipeta delgadita. A ver. No alcanzo. Esta, miren. Tengo una pipeta gruesa. Esta, más gruesa. Ahí ese orificio es más grueso que este, que es más delgadito. Entonces, si yo soplo esta, ¿verdad? Hay un flujo de aire, y si soplo esta que es más delgadita, hay otro flujo de aire. Y va a depender en el fondo de los orificios de entrada y de salida del tubo. Por lo tanto, eso va a generar una resistencia en la movilización de aire. Y esa resistencia, ¿verdad?, va a estar asociada a qué tan grande sea el... ¿Dónde está la cuestión? A qué tan grande sea el tubo, o sea, a pi r a la cuarta, ¿verdad?, a la sección del tubo. Si el tubo es más grande, es más fácil hacer pasar el aire, y también va a estar asociada a elementos tales como la viscosidad y la longitud de la vía aérea. ¿Ya está? El 8 es una constante. Entonces, esta es la famosa ecuación de Poiseuille. Ahí dice ley de Poiseuille, en realidad es la ecuación de Poiseuille, llevada, chicos, hasta el nivel de la explicación de la entrada y salida de la vía aérea. Entonces, ¿qué pasa en el asma, por ejemplo? En el asma, este valor disminuye mucho. Entonces, si este valor disminuye mucho porque se hace más chiquitito por el moco, por la contracción de la vía aérea, ¿qué pasa con este valor con R? ¿Aumenta o disminuye? ¿Yanis? ¿Qué cosa, profe? Que lo escucho cortado. Ya, pucha, Que me he mala caído esta. como 3 veces, es que tengo BT. Ya, mira, Yanis, voy a hablar despacito. Si este valor se hace más chico, ¿cómo se hace este valor de R? ¿Más chico, más grande? ¿Más grande? Más grande, correcto. Entonces, en un paciente asmático se achica el lumen, porque por el moco, por la contracción del bronquiolo se achica, por lo tanto aumenta la resistencia. Entonces el paciente asmático tiene una mayor resistencia al paso de aire a través de su vía aérea. ¿Ya está? Listo. Para eso sirve la ecuación de Poiseuille en el sistema respiratorio, chiquillos. Voy a la siguiente. Bla, 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 eso ya lo vimos, bla, bla, bla. Listo. Entonces, ¿qué células hay dentro del alvéolo? Dentro del alvéolo, chicos, hay neumocitos tipo 1, que son los que forman este epitelio simple de la pared o de la línea alveolar, ¿verdad? Forman la línea del alvéolo. Y estos neumocitos tipo 1, chicos, no tienen capacidad mitótica. Eso es súper importante decirlo. ¿Ya? No hay capacidad mitótica en estos neumocitos. Entonces, cuando fregaron nomás. No hay manera de hacer de nuevo. Los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante. Y ellos sí tienen capacidad mitótica, pero ellos no pueden reparar un alvéolo, se los digo al tiro. Luego, otras células que tenemos son los macrófagos alveolares, que están ahí en la periferia, pasando entre medio de las células alveolares, y están siempre ahí, son como los empleados de guardia
que están mirando que no haya porquería, si hay que comerse una bacteria, si hay partículas virales, qué sé yo, y pueden producir, a propósito del SARS-CoV-2, pueden producir una tormenta proinflamatoria, como dicen hoy día, que en el fondo es una escalada de interleuquinas, y provocar la escoba al final. Y están los poros de Kohn. ¿Qué son los poros de Kohn, chicos? Los poros de Kohn son cuando, por ejemplo, tienes un alvéolo aquí, ponte tú ahí, tienes un alveolito, y aquí tienes otro, y queda un espacio entre un alvéolo y otro. Esos son los famosos poros de Kohn, y permiten en el fondo que haya un breve intercambio de aire entre un alvéolo y otro. O sea que no están todos totalmente aislados. ¿Ya? Perfecto. Ya. Bueno, esa ya la vimos, así que chao. O sea, ya conversamos de eso. Ah, y esto también ya lo conversamos. Estos son los neumocitos tipo 2 fabricando los surfactantes, mira. Fabrican los surfactantes y les van tirando para afuera, los tienen almacenados aquí, forman estos cuerpos lamelares, se hidratan y se tiran para afuera y forman esta especie como de pseudomoco que disminuye la tensión superficial del agua. Así se llamaba la propiedad, chicos. La tensión superficial del agua. Por esa razón yo les mostraba en la diapositiva anterior un insecto parado sobre el agua. Porque resulta que hay mosquitas, unos insectos en el campo, que pueden estar ahí caminando sobre el agua y no se ahogan. No se ahogan porque en las patitas tienen unos pelitos que se favorecen de la tensión superficial. Y eso es lo que hace que las moleculitas de agua digan, ay, no nos queremos separar, no sé qué, y se mantienen juntas. Y ese es un problema para el sistema respiratorio, porque aquí tienen un esquema donde todas las moléculas de agua están unidas entre sí. Entonces, cuando agregamos el surfactante se mete entre ellas y permite separarlas. Y de esa manera evita esto. Evita que un alvéolo, este alvéolo chiquitito, por ejemplo, se colapse y genere un alvéolo más grande. Eso sería fatal para el sistema respiratorio. Y eso lo describió, fíjate, una ecuación llamada ecuación de Laplace, que no tiene tanta importancia ahora, pero que tiene que ver en el fondo con que a medida que el alvéolo es más chico, es inversamente proporcional la capacidad que tiene de colapsarse. Mientras más chico el alvéolo, más posibilidades de colapsarse tiene, debido a la tensión superficial del agua. Pero esto es pensando en que no hay surfactante. Si hay surfactante, el alvéolo no se colapsa. Ya. Ahí les dejé un problema, después lo pueden revisar si quieren. En fin. Entonces aquí tenemos el árbol respiratorio, ¿verdad? Completo. Entonces aquí tenemos el lado derecho. Siempre hay que ponerse igual como está la figura, ¿no? Para poder mirar anatómicamente. Entonces aquí tenemos el lado derecho. Entonces tenemos un lóbulo, un segundo lóbulo hasta ahí, y esta rama grande, un tercer lóbulo, en el pulmón derecho, ¿verdad? Y en el pulmón izquierdo tenemos un gran lóbulo hasta ahí, y un lóbulo más chiquitito al final, ahí. Listo. Y en el medio, ¿verdad? La porción del mediastino. Ya está. Nunca les voy a preguntar en una prueba por las ramas de un lóbulo o de otro lóbulo, eso es totalmente ridículo, ¿verdad? Por ahora. Quizás en el futuro alguien podría decir, oye, en un curso especializado usted, oye, en la atelectasia pulmonar, la atelectasia es cuando como que se amasa, se disminuye el volumen de un lóbulo. En una atelectasia pulmonar en un paciente complicado que ha tenido un asma, por ejemplo, reactiva, o que ha tenido un neumotórax que no se ha recuperado del todo, qué tipo de ejercicios pudieran hacerse, pero eso ya es fisiopatología. Entonces, aquí tenemos, fíjense, desde arriba, un bronquio terminal para abajo hasta llegar al alvéolo. Entonces, me gusta a mí este esquema porque es muy bueno, es de Netter también. Netter, ustedes saben, el más famoso dibujante de anatomía. Entonces, médico y dibujante. Entonces, aquí arriba tenemos placas cartilaginosas, pero a medida que vamos disminuyendo, se fijan que esas placas cartilaginosas van desapareciendo. ¿Y quién reemplaza las capas cartilaginosas? Las reemplaza, chicos, el músculo liso. Entonces el músculo liso, así como
como ir amarrando con una lana, va metiéndose entre medio de las vías aéreas más distales, ¿ya? Hasta apoderarse de los bronquios terciarios o bronquiolos terciarios, de modo que el músculo liso también está casi implícito en todo el sistema perialveolar. ¿Y por qué es necesario que haya músculo liso, chicos, ahí? Porque resulta que imagínense que yo tengo aquí, por ejemplo, hipoclorito de sodio y se me ocurre la genial idea de ponerle ácido clorhídrico, se produce una nube de cloro puro, Cl2, y yo la aspiro porque soy un idiota y la aspiro. Si la aspiro, mi pulmón va a ser así, y voy a empezar a toser como loco, voy a sangrar también al toser, porque el gas de cloro puro va a romper vasos sanguíneos. Pero además de eso, mis pulmones van a estar totalmente contraídos. Todo este músculo liso va a estar contraído de una forma refleja. Porque lo que yo acabo de expirar es una sustancia tóxica. Y el pulmón tiene un tejido inteligente, no quiere que entre esa sustancia tóxica. Entonces comprime los bronquiolos. Desgraciadamente eso es lo que le pasa al asmático. Con otra cosa mucho más tonta, por ejemplo, con el polen de las flores. Algo que podría regularse, pero el asmático tiene una respuesta exagerada. Entonces, a él también se le colapsan los bronquiolos y entonces silba al respirar, no puede respirar bien. Ese silbido es precisamente resultado del aumento de la frecuencia, perdón, de la resistencia, ¿verdad?, de la entrada de aire por la ley de Poiseuille debido a una disminución del lumen de los tubos periféricos del bronquiolos terciario. Perfecto. Un segundo, necesito mirar la hora. Maldición. Luego, aquí tenemos una cosa interesante que todo el mundo conoce, que es el intercambio gaseoso. Ahí están los alvéolos, entonces ahí están las venas pulmonares, al revés debería haber puesto la flecha, las venas pulmonares, y aquí están las arterias pulmonares. Entonces fíjense ustedes que las arterias pulmonares llevan la sangre sin oxígeno hasta los alvéolos. ¿Y quiénes las recogen? Las venas pulmonares. Y las venas pulmonares llegan en realidad después, ¿verdad?, a 4 regiones dentro del atrio izquierdo. Aquí, dentro de este atrio izquierdo, ahí se alcanzan a ver, ¿o no? Mira, ahí arriba se ven orificios. Ese es un orificio de vena pulmonar, por ejemplo. Ahí, ese que está ahí es un orificio de vena pulmonar. ¿Ya? Entonces, van las venas pulmonares, llegan al atrio izquierdo, ¿verdad? Y del atrio izquierdo pasan al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta. Pero mira qué pedazo es la arteria aorta, es una tremenda macana. Salen por la arteria aorta. Perfecto. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? En términos más finos se le llama hematosis. Esa, no sé por qué quedó repetida ahí. Eso lo pueden leer ustedes, la cavidad pleural ya lo dijimos, bla, 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 también lo mencionamos, ya. Y entonces, este es como un mini dibujo de lo mismo que habíamos mencionado. Entonces aquí tenemos la rama de la arteria pulmonar que trae la sangre sucia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y aquí tenemos la rama de la vena pulmonar que se lleva, por decirlo de alguna forma también, la sangre limpia. Denme un segundo, algo pasa, espérenme, menos de 30 segundos. $30 segundos. Sí, claro, chicas, las habilidades blandas están también asociadas a la corteza prefrontal, por supuesto, pero estas habilidades blandas no son nada de blandas, porque no existen habilidades blandas si no existen funciones ejecutivas, o sea, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, control inhibitorio y foco atencional. Listo, continuamos. Entonces, células traqueales y bronquiales. Bueno, la tráquea y bronquio están revestidos por un epitelio ciliado de varias filas que disminuye de altura hacia la periferia y se va modificando a nivel de bronquio. Se diferencian en la superficie
epitelial, en células basales, ciliadas y células caliciformes. Entonces, fíjense, aquí tenemos las células ciliadas, ¿verdad? Que tienen cilio y que permiten, en el fondo, permitir que las personas que son fumadoras tengan esos disputos tan importantes en la mañana, ¿verdad? Donde van tirando para afuera, en el fondo, el alquitrán de lo que han fumado. También si alguien trabaja en una cuestión donde hay mucho polvo, también escupen en las mañanas. Es mal síntoma escupir en las mañanas, toser y escupir. Algo está pasando, significa que estás contaminando tu vida diaria. Eso no es normal. Luego tenemos células basales, por supuesto, sosteniendo el sistema, y tenemos células caliciformes. ¿Y qué son las células caliciformes? Unas células grandotas, así, que tienen un orificio en la punta y que, como cualquier célula caliciforme, produce moco, mucina. ¿Y para qué producen la mucina? Producen la mucina para adherir esas partículas de menos de 2 micras de diámetro, ¿verdad? Para que se queden pegadas ahí y para que después los cilios las puedan tirar hacia afuera. Muy bien. Tenemos células libres, ¿verdad? Macrófagos alveolares y linfocitos alveolares que están ahí, como yo les dije, como policías dando vueltas, generando tormentas. Son muy escandalosas estas células, porque de repente encuentran una bacteria, una proteína rara, y empiezan a decir, oh, aquí hay un problema, y entonces liberan interleuquinas, IL-2 y IL-6, y estas interleuquinas generan un escándalo en otras células del mismo tipo, y entonces empiezan a acumularse y empiezan a desarrollar apropiadamente una respuesta inmunitaria. Pero desgraciadamente, en el caso del COVID, del SARS-CoV-2, esta respuesta inmunitaria produce alteraciones en los tromboxanos. Los tromboxanos, chicos, son la familia de las moléculas lipídicas que participan en la coagulación sanguínea. Y eso genera, entonces, trombos a nivel de las arteriolar y capilar pulmonar, y eso produce deterioro pulmonar, y por eso los pacientes que se recuperan de COVID nunca vuelven con los mismos pulmones con los cuales se fueron a la clínica o al hospital a hacer el tratamiento. Entonces, este intercambio íntimo se llama hematosis, ¿verdad? Y entonces en esta hematosis, creo que tengo otra más grande, sí, en esta hematosis, ¿verdad? Aquí tenemos el tejido, aquí tenemos el capilar sistémico y el capilar pulmonar. Entonces, fíjense, el tejido le entrega el CO2 al eritrocito, el eritrocito toma el CO2, fíjate, y disuelve una parte del CO2 en la hemoglobina del eritrocito, pero otro porcentaje no se disuelve, otro porcentaje se une con la molécula de agua y forma ácido carbónico, H2CO3. Y luego ese ácido carbónico, ¿verdad?, hace que la hemoglobina capture los protones y el H2CO3 queda como ion bicarbonato. Entonces el H2CO3 sale hacia el plasma y se intercambia por cloruro. ¿Y para qué pasa esto? Para que luego, cuando llegue al nivel pulmonar, ¿verdad?, el cloruro sea expulsado hacia el exterior y el HCO3, o sea, el bicarbonato, sea integrado. Cuando el HCO3 es integrado, ¿verdad?, el HCO3 ingresa mediante los protones que tenía la hemoglobina y forma H2CO3, ácido carbónico, ¿verdad? Y entonces este ácido carbónico libera la molécula de agua, se transforma en CO2 y el CO2 se disuelve en el plasma periférico y pasa por difusión hacia el lumen alveolar y luego hacia el espacio exterior. O sea que el diseño es muy fantásticamente inteligente, y aquí la hemoglobina que había ligado al CO2 también lo vuelve a liberar, ¿verdad? Lo disuelve inmediatamente y pasa hacia el lumen del alveolo. Esto es lo que entendemos entonces, en el fondo, por la intimidad de este proceso de transporte de CO2 a nivel de hematosis. Y esta gráfica, chicos, representa las curvas de respiración celular. Entonces, en estas curvas de respiración celular, ¿ya?, aquí está inhalar, exhalar, 500 ml. Estos 500 ml, si nosotros inhalamos grande, generamos un concepto llamado capacidad inspiratoria, que es desde la exhalación basal a la inhalación grande, es todo el volumen que podemos inhalar, que más o menos son 2 litros y algo. Pero si ahora, de esa inhalación que logramos alta, logramos exhalar completamente el volumen, obtenemos un concepto que se llama capacidad vital, que son prácticamente 5 litros. Son 5 litros en realidad. Pero fíjense bien qué interesante.
hay un concepto llamado capacidad pulmonar total. Nunca se ejerce en realidad, porque siempre hay que restarle este volumen de 1,2 litros que se llama volumen residual. Es decir, los pulmones chicos siempre quedan con un volumen residual. Y por esa razón, ese volumen residual hace que los... hace que... dame un segundo. Jocelyn, te voy a responder por el chat. Jocelyn, querida, todavía no termino la clase anterior, así que por favor no ingresen todavía hasta que yo les diga. ¿Ya está? Denme aproximadamente, chicas, yo creo que para ser sincero con ustedes, 15 minutos. Gracias. Ya está. Mira, todas estas cosas pasan, ¿eh? Porque estamos todos atropellados con los diseños. Entonces, fíjense, aquí queda un volumen residual y por eso los cadáveres flotan de espalda. Qué dramático, pero es así. Ese volumen residual no sale de los pulmones. Entonces ahora vamos a ver, chicos, dos conceptos para ir ya casi cerrando. Dos conceptos importantes. El concepto de volumen respiratorio por minuto y ventilación alveolar, ¿ya? Que significa que el volumen respiratorio por minuto es igual al volumen corriente, es decir, a estos 500 ml multiplicados por la frecuencia, ¿verdad? Que da 6.000 ml, pero en realidad estos 6.000 ml son falsos, porque en realidad es el volumen de ventilación alveolar, que es igual a la frecuencia, por el volumen corriente de respiración menos el espacio muerto. El espacio muerto son 150 ml, por lo tanto ya nos da 4.200 ml de ventilación real. Pero este espacio muerto tampoco da un fundamento fisiológico final, sino que existe el espacio muerto anatómico, el espacio muerto alveolar y el espacio muerto fisiológico. Y a este nos vamos a referir. Entonces, el espacio muerto anatómico son los 150 ml. El espacio muerto alveolar depende. Si tú nunca has fumado, es 0. Pero si has sido fumador o has tenido enfermedades con compromiso o has tenido COVID, tu espacio muerto alveolar ahora es alto. Y por lo tanto, el espacio muerto fisiológico es la sumatoria del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. ¿Ya está? Y entonces, para entenderlo esto en una gráfica, se los muestro de la siguiente manera. Aquí tenemos el espacio muerto alveolar. Perdón, aquí tenemos, discúlpeme, un alvéolo normal, y entonces en este alvéolo normal entra el aire y sale el aire, sin problema. Entonces aquí viene la sangre que viene de la arteria pulmonar que trae CO2, y aquí sale la sangre limpita con oxígeno. Ocurrió el intercambio y aquí estamos ok. Veamos el segundo caso, el número 2. En el número 2, el alvéolo está bien, como ustedes se fijan, está redondito, está perfecto, intercambia el aire, pero ¿cuál es el detalle? Está quemado el vaso sanguíneo, por lo tanto aquí no hay intercambio gaseoso, por lo tanto aquí hay un espacio muerto que hay que sumarlo al espacio muerto anatómico. Luego, en el tercer caso, aquí tenemos una arteria pulmonar que trae el CO2, que viene impecable, quiere producir el intercambio gaseoso, pero resulta que a lo mejor este es un fumador y está taponeado de alquitrán, entonces el alvéolo a duras penas se estira y se contrae, ¿verdad? Pero a pesar de que hace la ventilación, no hace intercambio gaseoso. Entonces la sangre que ingresó como sangre venosa desde la arteria pulmonar sigue como sangre venosa y no logra hacer ningún objetivo. Entonces, en este caso, hay una barrera de difusión, también hay un espacio muerto funcional aquí. Y aquí, por ejemplo, en este caso, este alvéolo está quemado por el alquitrán, por COVID, por lo que sea. Y entonces la sangre venosa que proviene del sistema sigue como sangre venosa. Y por último, podría ocurrir un shunt extraalveolar. ¿Qué es un shunt? Cuando se mezcla la sangre venosa que proviene del sistema arterial directamente con las venas pulmonares. Entonces, todos estos elementos hay que sumarlos a la hora de calcular el espacio muerto fisiológico. Entonces, una pregunta prueba típica es, defina el espacio muerto fisiológico en una alternativa, ponte. Entonces, el espacio muerto alveolar más el espacio muerto anatómico.
Y en los sujetos sanos, el espacio muerto alveolar es cercano a 0. En todos los tíos que tuvieron COVID en este planeta durante este periodo, todos tienen espacio muerto alveolar distinto de 0. Incluso algunos, les voy a decir, va a llegar hasta 150 a 180 ml. Así que prepárense, porque esas personas nunca van a poder llegar a tener una vida respiratoria normal. Ya. Hablemos de asma. Y estamos casi. ¿Qué pasó aquí? Maldición. Hablemos de asma y estamos casi. Entonces, fíjense, la tráquea tiene estas células ciliadas y las células que producen moco, y entonces hay un diámetro aquí, ¿verdad? Que genera un lumen. Entonces, este diámetro puede verse alterado, chicos, en sujetos con asma. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, un sujeto típico y un sujeto con asma. Entonces, en el sujeto con asma, si ustedes se fijan, está obliterado, está cerrada la vía aérea, y de acuerdo a la ley de Poisson, aumentando R, aumentando la resistencia del paso de aire a través de esta vía. ¿Y a qué se debe este proceso? Bueno, en primer término, se debe a que hay un aumento del tono de la musculatura lisa. En segundo término, hay un exceso en la producción de moco. En tercer término, hay una respuesta proinflamatoria. Y en cuarto término más encima, las células, los vasos sanguíneos están infiltrados con células que exageradamente han producido interleuquinas e inmunoglobulinas y tienen el escándalo ahí, el escándalo defensivo. Entonces, para evitar ese proceso o para por lo menos controlarlo de alguna manera, se aplican ciertas moléculas. Una molécula es un agonista adrenérgico llamado salbutamol. ¿Y qué hace el salbutamol? El salbutamol lo que hace, chicos, es actuar 29 veces más potente y más selectivo para los receptores beta 2 de estos músculos lisos y relajan el músculo liso. Y de esa manera disminuyen la obliteración de la vía aérea. Ese es el primer mecanismo. Hay un segundo mecanismo que se llama hipratropio. ¿Y qué hace el hipratropio? El hipratropio es un antagonista de los receptores muscarínicos. Lo que pasa es que la vía vagal genera acetilcolina. La acetilcolina es un broncoconstrictor. Entonces, si aplicamos hipratropio, el hipratropio se liga al receptor de acetilcolina, evitando que la acetilcolina pueda actuar sobre la vía aérea. Entonces, observen qué interesante esto. Aquí está la acetilcolina. La acetilcolina iba a generar una vía río abajo, una vía transduccional, ¿verdad? Con fosfolipasa C, y iba a abrir un canal de inositol fosfato, aumentando el flujo de calcio. Al aumentar el flujo de calcio, el músculo liso se contrae. Entonces, en este caso, hipratropio se conectó en este sitio y previnió este proceso. Y de esta manera, entonces, también es otra forma de regular el mecanismo frente al asma, ¿verdad? Y tenemos un par de moléculas más, como teofilina, por ejemplo, que lo que va a hacer en el fondo, ¿verdad?, es actuar aquí en la vía de las adenosinas. Teofilina va a hacer fallar los mecanismos transduccionales de adenosina como segundos mensajeros, y también va a evitar, entonces, la broncoconstricción. ¿Ya está? Perfecto. Listo. ¿Preguntas? Ah, perdón, me faltaba esta diapositiva. Y esta es la tormenta de citoquinas. Entonces, dentro de estas citoquinas tenemos la interleuquina, ¿verdad? Pero también tenemos una molécula muy malditilla, la TNF-alfa. TNF-alfa, chicos, es la molécula más maldita que existe en el planeta cuerpo, porque donde se mete TNF-alfa deja la escoba. TNF-alfa se llama factor de necrosis tumoral alfa, y lo que hace es inducir necroptosis y apoptosis celular, provocando muerte celular. Y cuando ocurre apoptosis no pasa nada, las células se mueren en forma silenciosa, pero si hay necroptosis, la célula como que se revienta, chicos, y cuando la célula se revienta, genera una serie de señales de proteínas que no tienen que estar en el lugar, y entonces eso no es silencioso y produce procesos proinflamatorios que van a volver a decirle a los policías que son así como psicópatas,
que son todas estas células del sistema inmunitario, que van a hacer el escándalo, van a producir más interleuquina y van a mejorar el proceso proinflamatorio. Ahora sí, chicos. Esa es mi clase de vía aérea. Entonces, les voy a agregar una pequeña cápsula de aquí al viernes, hoy día jueves, mañana viernes, maldición, y ustedes tienen la prueba la próxima semana. La prueba va a ser de alternativa y va a ser bien acotada a esto y a la cápsula. En la cápsula voy a aplicar fundamentalmente dos conceptos asociados a circulación sanguínea y respiración. Perfusión sanguínea y respiración, para darle un acople a esto, ¿ya? Un acople cardiovascular. Eso es lo que nos queda. ¿Ya está, estudiantes? ¿Alguna pregunta antes de que nos marchemos? Profe, No, profe, ninguna. Sí. entonces en la prueba no va a entrar sinapsis. Sinapsis, respiratorio y la cápsula. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Eso, chicos. Ha sido un placer. Nos vemos para la prueba y espero que les vaya bien. Muy bien esta vez. Va a ser una prueba corta, no más de 40 preguntas como siempre. Ya está. Y la vamos a hacer en el horario de siempre. Es decir, a las 9:30. ¿Ya está? Lo voy a revisar aquí para dejarlo en... Eso va a ser... ¿Ese es el día martes o miércoles? El día miércoles. Miércoles a las 9:30. Miércoles. Estoy anotando. Espérenme. Cátedra 2, Kinesiología. Ya, chiquillos lindos. Nos ¿Profe vemos. va a ser la misma metodología de la prueba pasada? Mesmamente, mijita. Mesmamente. Ya. Ok, Ya, profe. un abrazo, chicos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Pórtense Igual bien. ustedes. Chao, profe. Chao, adiós. Profe. Adiós. Chao, profe. Chao, hijo. Que estés bien. Chao. Cuídense.